Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren hoy día. Yo estoy desde Bogotá. Mi nombre es Romer Rodríguez. Yo soy el gerente general del grupo CCF y queríamos iniciar este ciclo de conversatorios respecto a seguridad funcional y sistemas instrumentados de seguridad a propósito de que vamos a iniciar pronto nuestro diplomado, que ahorita no recuerdo cuál corte llevamos, pero ya estamos dando ese diplomado desde 2018. Ok, para los que no nos conocen, pues somos Academia CCF, parte del grupo CCF. Con la academia estamos haciendo hoy día un diplomado en gestión de seguridad de procesos, que es la novena corte que están dando, y pronto estaremos iniciando entonces lo que sería el diplomado en seguridad funcional y sistemas instrumentados de seguridad. Y les vamos a comentar algunas cosas. El día de hoy vamos a estar hablando en cuatro tópicos principales, lo que hoy día sigue viéndose en la industria respecto a seguridad funcional, las competencias que se requieren y las brechas que existen, y los errores frecuentes cuando se habla de proyectos o gestión de sistemas instrumentados de seguridad. ¿Ok? Y finalmente le vamos a comentar cuál es la ruta de gestión o de generación de competencias que pueden tomar con nosotros a partir del diplomado y las potencialidades que hay de poder tomar una certificación de competencias de conocimiento con nuestros aliados como Risnology y TV. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de lo que significa trabajar en el área de seguridad funcional. Primero que todo, bueno, seguridad funcional es un mundo eh, totalmente disciplinado respecto a cómo deberían trabajar los automatismos que están relacionados con generar una reducción de riesgo. La disciplina de seguridad funcional no solamente es para la industria de procesos, es una disciplina que de hecho empezó por otra parte, por lo que era maquinarias, y una vez que la tecnología fue avanzando, se fueron de alguna forma desconociendo los modos de falla de esa tecnología y empezaron las preocupaciones de entender cómo podríamos controlar lo que se derivaría en un accidente a partir del uso de un automatismo para hacer alguna tarea. Empezamos por eh, investigar qué pasa si una escalera eléctrica en un centro comercial iba bajando y de pronto daba reversa y tenía 20 personas usándola en ese momento, o si estaba usted en un ascensor que no era de carga sino de personas y de pronto fallaba el automatismo. Entonces, básicamente seguridad funcional tiene que ver con las garantías de un automatismo para hacer su trabajo y las necesidades de controlar lo que sucedía alrededor de esos automatismos lleva a establecer ciertos controles. Esos controles normalmente se dan dentro de lo que se llama un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida de ese automatismo puede ser o el que hace el fabricante del automatismo o de las partes del automatismo, digamos los transmisores, los PLC de seguridad, las válvulas, los elementos finales que correspondan, o bien sea para el que va a ser usuario de esa tecnología, que en ese caso sería la normativa IS 61511 o su equivalente ISA 61511. Lo cierto es que lo que se quiere es controlar todo ese proceso para garantizar unas tasas de fallas adecuadas en el término de tasas de fallas aleatorias y un control de las actividades que minimice o elimine las fallas sistemáticas. ¿Ok? Y eso se da porque, como les decía, a medida que la tecnología eh, ha venido creciendo o ha venido desarrollándose, pues se han ido acrecentando las preocupaciones sobre las garantías de esa tecnología para no fallar y en el caso de que falle, pues no genere un accidente. En términos, si hablamos de seguridad funcional o sistemas instrumentados de seguridad, es functional safety o safety instrumenting eh, system. Entonces, todos tienen que ver con safety. Y safety, al final de cuentas, es la preocupación por cuidar a la persona. Que después eso se extrapola a los activos o se extrapola al ambiente, bien. Pero la palabra clave tiene que ver con eso, con safety. Hay un estudio
que a mí no es de mis estudios favoritos, pero un estudio que se ha mantenido en el tiempo por mucho rato, y cuando se hizo la reevaluación años después de la primera versión, que fue en 2003 la primera y después en 2013 se volvió a revisar, se seguía manteniéndose de alguna forma un cierto patrón, que una especificación no adecuada o un descontrol en la forma en que especificamos qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer en términos del automatismo, eh, cerca del 44% tenían que ver con que no lo estábamos especificando bien, que es una tarea intrínseca del usuario y de la parte de ingeniería. Eh, a eso se le sumaban como un 15% de escogencia de materiales, del diseño y la implementación. Total que al final era casi el 60% de las fallas que tienen que ver con automatismo. Ni siquiera el automatismo estaba operando aún y ya estaban de alguna forma eh, esas fallas latentes ahí esperando que se diera una condición y que esa condición disparara el accidente. Eso tiene que ver mucho con la forma en que nosotros trabajamos. Y, digamos, documentación de accidentes relacionados con fallas de los automatismos normalmente atienden a una falla sistemática, a un error de programación, un error de diseño, poca efectividad de las barreras, y eso, más que ser un problema aleatorio, es un problema sistemático. Una de las cosas que a nosotros nos motiva a hacer los diplomados, sobre todo en seguridad funcional, tiene que ver que nosotros tenemos 20 años haciendo este tipo de trabajo y con el tiempo uno va curtiendo si va aprendiendo cosas. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención es que a donde quiera que usted fuera y buscara conocimiento relacionado a sistemas instrumentados de seguridad, pues posiblemente la fuente era quienes vendían equipamiento. Entonces, si el que daba la capacitación o entregaba información respecto al automatismo era quien diseñaba o de alguna forma vendía equipamiento, pues la capacitación o la información se limitaba básicamente a el tema de las probabilidades de falla en demanda o de las tasas de falla de lo que yo estoy vendiendo. Y es natural, es normal que sea así. Y resulta que seguridad funcional es más que un PLC de seguridad y es más que un transmisor, es controlar la gestión de las actividades, de todas las actividades dentro del ciclo de vida. Y eso, como nos llamó la atención mucho, pues nosotros como no vendemos equipamiento, sino que hacemos consultoría en términos de seguridad funcional y seguridad de procesos, pues decidimos dar un paso adelante y poner estas capacitaciones, los módulos que se fueron creando en su momento para poder garantizar que la gente entendía qué se tiene que hacer en el trabajo del día a día en un entorno industrial respecto a la seguridad funcional. Yo soy desde hace mucho tiempo quien toma los exámenes de certificación de TV para Latinoamérica, y quienes quieran de alguna forma no solamente saber trabajar seguridad funcional, sino certificar sus competencias, tienen que entender que el examen de certificación lo que busca es que usted entienda cómo se gestiona el ciclo de vida. No espera que usted sea un experto en todas y cada una de las fases. Normalmente quienes trabajan en análisis de peligros y riesgos tienen unas competencias, quienes trabajan a lo mejor en asignación de las funciones de seguridad de las capas de protección o hacer LOPA tienen unas competencias, pero el que hace diseño, el que especifica, el que mantiene, son competencias variadas. Entonces yo, como ente certificador sobre una normativa que rige el ciclo de vida, lo que busco es que tú conozcas el ciclo de vida y que conozcas cuáles son los controles asociados. Y por de ahí nació la necesidad de que nosotros de alguna forma buscáramos cómo establecer cuáles eran las competencias que se requerían y cómo se iban a conseguir esas competencias a partir del conocimiento de la normativa. Entonces, usted, no importa cuál es su rol dentro de las actividades del ciclo de vida del sistema instrumentado de seguridad, usted debe estar identificado en términos de saber cuál es su trabajo alrededor del ciclo de vida. Yo hago análisis de riesgo, yo hago mantenimiento, yo soy el responsable del manejo del cambio, yo soy el responsable de la compra de repuestos, yo soy el responsable de hacer la especificación. ¿Cuál es mi trabajo dentro del ciclo de vida? Y el dueño del proceso, en este caso el patrono, tiene que identificar a las personas que tienen unas ciertas responsabilidades, tienen que informarles de esas responsabilidades en forma clara, tienen que decir cuáles son las competencias mínimas que esa persona para hacer esas actividades debe tener,
y debe mantener la vigilancia sobre que no se degraden esas competencias. Por ejemplo, que usted entró a una compañía y era muy competente porque trabajaba con un automatismo de una marca X, digamos Rockwell, y hubo una migración a Honeywell y a usted nunca le dieron la formación de las competencias asociadas a esa nueva tecnología. ¿Qué hace eso? Bueno, eso crea un problema en los cimientos de competencia y esos problemas normalmente terminan pagándose en términos de eh, accidentes. ¿Ok? Entonces, lo que se requiere en la industria de procesos es que las competencias se formen alrededor de la normativa 161511. Si usted fuese o trabajase en el ensamblaje de equipamiento, pues posiblemente tendría que tener competencias basadas en 61508. Y como les decía, que seguridad funcional es un ámbito muy amplio, pues dependiendo de qué tipo de automatismo está ejerciendo una reducción de riesgo, pues usted puede tener distintas normativas a las cuales atender sus competencias. Estamos hablando de seguridad funcional para vehículos, seguridad funcional para trenes de alta velocidad, seguridad funcional para equipamiento médico, seguridad funcional para la industria nuclear, y así hay una colección de normativas específicas para cada tipo de industria o actividad. En el caso de nosotros estamos hablando de la industria de procesos, que es donde se transforma materia prima en forma continua. Estamos hablando de eh, oil and gas, petroquímica, química, solventes y pintura, pulpa y papel, generación eléctrica no nuclear, ese tipo de cosas se rigen por 61511 y todo el que tenga una responsabilidad, por más pequeña que sea, debe tener unas competencias definidas, identificadas en función de sus responsabilidades y sus actividades y debe haber una confirmación de que esa persona es competente para ejercer ese rol. Aquel viejo adagio que usaban cuando yo empecé a trabajar, y estas caras no son gratuitas, era bueno, que echando a perder también se aprende, o que te tiraban a los leones para ver si de alguna forma tú podías ir formando esas competencias en forma básicamente empírica. Aquí, como estamos hablando de vidas humanas, pues no se puede poner o no se puede tratar de esa forma. Hay que tener un control determinado sobre la formación de esas competencias. ¿Ok? Hablemos un poco de lo que sería la normativa 61511, que sería entonces la que rige la formación de competencias de la cuales vamos a estar hablando el día de hoy, y entender que esas competencias tienen que haber una forma de medirlo en términos de competencias y no de capacitación o no de documentos o no de diplomas. La competencia es la capacidad de poner en práctica lo que uno conoce, ¿ok? Y que eso se transforme en no solamente conocimiento teórico, sino que se transforme en una realidad de cómo entender una situación. Cuando uno es competente, uno normalmente no obedece una regla, sino que tiene la capacidad de tener un marco de referencia para la toma de decisiones ante eventos inesperados. Y si eso lo linkeamos al concepto de un evento de procesos es un evento de una pérdida de contención inesperada que eventualmente termina en una catástrofe. Entonces, hablamos que 61511 es la que va a regir las competencias que nosotros deberíamos formar para este ámbito de seguridad funcional en la industria de procesos. Entonces, lo primero es entender que esto se rige por la industria de procesos, que es toda la industria que yo les acabo de comentar: pulpa, papel, electricidad no nuclear, oil and gas, química, petroquímica, eh, solventes y pinturas, todo lo que tiene que ver con ese tipo de industria. Implementar 61511 se hace a través de la norma, perdón, implementar seguridad funcional se hace a través de la normativa 61511. ¿Y qué características tiene esta normativa? Bueno, uno es que nos da una primera herencia, que es que el diseño está basado en un desempeño y no hay nada que fascine más a las personas que tenemos un corte ingenieril que tomar una decisión basada en un número que me diga una certeza que estoy buscando algo en específico. Si yo digo que eh, la norma nos ha dejado esto como herencia, nos dice que yo tengo que buscar un performance en función del riesgo. Tanto riesgo yo tengo, pues tanta protección yo necesito. Y yo tengo que de alguna forma resolver esa situación usando múltiples capas, y una de esas capas posiblemente sea un sistema instrumentado de seguridad que ejecuta para un evento específico una función instrumentada de seguridad con un nivel de performance específico. Hablemos de un término que a lo mejor les puede sonar, que es el SIL, que a lo mejor es lo más conocido,
que es la integridad de la función instrumental de seguridad en términos de performance. Por aquí nos pregunta Rodrigo Sandoval si la seguridad funcional también se puede aplicar para plantas de generación eléctrica. Sí, sin duda, no hay una normativa específica para esa, sobre todo, como yo le decía, que era generación eléctrica no nuclear sobre todo, porque nuclear sí ya entra dentro de una normativa diferente a 61511, pero también se habla de seguridad funcional, por supuesto. ¿Ok? Lo otro que para mí es la herencia principal de esta normativa es una forma de trabajo, es cómo hacer las actividades en un orden específico. Aquí el ciclo de vida tiene una forma de ejecutarse y el orden de los factores sí altera el producto. ¿Ok? Aquí si yo invierto el orden de las actividades voy a tener problemas. Y yo les pongo un ejemplo. El ciclo de vida que vamos a describir en 61511 normalmente empieza por un análisis de peligros y riesgos, luego se tiene que hacer para unas funciones específicas de seguridad, se tiene que ver si requieren un nivel de integridad de seguridad para hacer una reducción de riesgo y luego va a especificarse cómo esa función debe hacer su trabajo en el qué, cómo, cuándo y dónde. Y luego yo tengo que ir al diseño. Nosotros en 2017 hicimos una encuesta para las principales instalaciones de oil and gas y petroquímica en Venezuela y nos llevamos la sorpresa que sabíamos que por ahí iba la cosa, que el 70% de los usuarios no tenía una especificación de requerimientos de seguridad. Eso quiere decir que saltaban desde la asignación del SIL directamente a un proceso de diseño. ¿Qué significa esto? Que no hay garantías de que la función instrumental de seguridad ejecute lo que realmente se requiere. Ella va a ejecutar lo que se programó y lo que se diseñó, pero hay, si se quiere, una desconexión entre el concepto de la reducción de riesgo y lo que tiene que ser la función. Y les pongo un ejemplo muy simple. En una especificación de requerimientos, tengo que decir en cuánto tiempo la función instrumental de seguridad debe ejecutar su acción. Si estamos hablando de un corte, de una válvula de corte como elemento final, posiblemente ella domina digamos, el tiempo total de la ejecución. Si yo nunca dije que eso tenía que cerrar en 30 segundos, posiblemente yo puse un actuador que no tenía la velocidad adecuada y la válvula cierra a 45 o 50 segundos. Posiblemente esos 15 o 20 segundos adicionales que nadie tomó en cuenta porque no se hizo una especificación para eso, pues terminamos teniendo una pérdida de contención simplemente por ese pequeño detalle. Y así les puedo comentar cualquier cantidad de detalles que se dan de, o de accidentes que terminan a partir de una mal uso del ciclo de vida. Entonces, lo bueno del ciclo de vida es que nos dice, usted va a hacer las cosas A, B, C, D, y aún así nosotros no seguimos A, B, C, D. Es algo que todavía nosotros, cuando discutimos estas cosas con nuestros clientes, no entendemos porque, mira, una normativa se escribe con la reunión de por lo menos 50 personas que tienen 50 años haciendo este tipo de trabajo. Y eso lo discuten otras 250 personas más. Y luego de eso va a una discusión abierta, donde todo el mundo puede opinar sobre la normativa. Entonces, no seguir la normativa es como mínimo muy pretencioso en pretender que nosotros sabemos más que lo que se ha determinado como estado del arte de llevar adelante la seguridad funcional. Entonces, el ciclo de vida es lo más importante porque lo que está basado en desempeño nos dice cuál es el performance que yo debo tener y ataca la forma que yo voy a controlar las fallas aleatorias. El ciclo de vida te da la forma de trabajo y hace que tú minimices o elimines lo que son las fallas sistemáticas. Y por ahí debe haber una estadística un poco más adelante en la presentación que les va a asombrar la cantidad de peso que tiene una falla sistemática dentro del performance de un sistema instrumentado de seguridad. Lo otro que te pide es que tú debes de tener, usar, respetar un sistema de gestión para seguridad funcional. Eso quiere decir que yo si soy usuario final, o sea, yo soy el dueño de una instalación de procesos, estoy en una planta química o estoy en a lo mejor una planta de oil and gas, yo como
ejecutor de actividades alrededor del ciclo de vida y como dueño de la seguridad funcional, yo deberé tener implementado un sistema de gestión de seguridad funcional para asegurar que se cumpla el ciclo de vida, para asegurar el performance, para asegurar las competencias, para asegurar los repuestos, para asegurar la forma en que se opera, para asegurar cómo se le hace seguimiento a las fallas del sistema, cómo se hace la capacitación del personal de operaciones, cómo se debe capacitar al personal de mantenimiento, cuáles son los KPIs que debo llevar. Si no hay una estructura de sistema de gestión posiblemente adosado al sistema de gestión de seguridad de procesos, porque seguridad funcional es una partecita de seguridad de procesos, yo voy a empezar a tener problemas en la ejecución de las tareas dentro del ciclo de vida. No en vano, CSF como consultora es la única consultora en Latinoamérica que tiene un sistema de gestión certificado para seguridad funcional basado en 6.15.11. Nosotros estuvimos trabajando desde 2015 para obtener la certificación de nuestros procesos y luego para certificar el sistema de gestión completo. Eso lo que dan son garantías sobre que cada producto que genera CSF tiene de respaldo el cumplimiento 100% de los requisitos de lo que pide 6.15.11. Y eso es porque nosotros tenemos que tener un ciclo de vida que debemos respetar dentro de ese sistema de gestión. Hay unas evaluaciones de competencia. Yo tengo que hacer unos controles que están dentro del ciclo de vida, que son controles de verificación, de assessment y de auditoría, que son tres tipos de evaluación distintas que después podemos conversar, pero que aseguran que el producto está de conformidad con la norma. Y dentro de esa conformidad, pues implica que usted tiene que tener una definición de las competencias y una evaluación y mantenimiento de esas competencias. ¿Okay? Eh, por ejemplo, para quienes usan normativa estadounidense, a lo mejor eh, en plataformas en offshore, a lo mejor en el Golfo de México, que a pesar de que usted pudiera pensar que no va a tener mucho que ver con OSHA, OSHA va a rendir o a pedirle cuentas porque usted haya estado operando su sistema instrumental de seguridad de conformidad con 6.15.11, porque 6.15.11 tiene la denominación de lo que dice OSHA, que es un RAGAGEP, que es una mejor práctica conocida. O sea, que tener una mejor práctica que esa, usted tiene que demostrar que la suya es más rigurosa que la mejor práctica disponible en ese momento. Y la última versión de esa normativa, que fue 2016 para ISE, 2018 para 6.15.11 desde el punto de vista de ISA, que ya ahorita hoy día es la misma normativa, ya no hay diferencias como cuando era S84 para ISA, implica que usted tiene que tener un sistema de gestión de competencia que asegure que su personal es competente para ejercer las actividades que están relacionadas con el sistema instrumentado de seguridad. Esas competencias posiblemente se manejen de alguna forma dentro de lo que son gestión de competencias, que es un elemento de seguridad de proceso, o las garantías de rendimiento y de capacitación, que también es otro elemento de seguridad de proceso. No importa cómo usted las maneje dentro de un sistema de gestión de seguridad funcional o dentro del sistema de gestión de seguridad de proceso, pero tiene que haber una demostración fehaciente de que si yo estoy rindiendo el papel como líder HACCP, yo tengo que tener una habilitación de mi supervisor mi línea de mando, que yo estoy habilitado para hacer esa tarea porque hubo una confirmación de que yo soy competente para hacer esa tarea. ¿Ok? ¿Qué tipo de competencias son las más demandadas hoy día en términos de seguridad funcional? Nosotros que estamos en este negocio hace mucho tiempo, pues la vamos a ir nombrando poco a poco. Estamos hablando de conocer de tecnología, conocer de equipamiento eléctrico, electrónico, electrónico programable, para tanto sensores, Logic Solver o controladores de seguridad, elementos finales. Eso es parte del conocimiento básico porque usted va a estar trabajando y tiene que entender cómo esa tecnología falla y termina haciendo parte de un accidente. No importa que usted sea el que solamente tiene que ver con la parte o con las competencias asociadas a la identificación de peligros y riesgos. Porque el que hace, por ejemplo, yo les voy a dar un comentario. Usted puede tener 30 años haciendo HACCP. Perfecto, no hay problema. HACCP es una técnica muy, muy vieja para hacer la identificación de peligros y riesgos. Esa norma de HACCP fue revisada
Esa 61511, esa 615, ahorita no me viene el nombre, creo que es 68, fue revisada de conformidad cuando se revisó 61511 en 2016, porque tienen que ser compatibles los análisis. Pero mucha gente que hace HACCP hoy día, como tiene el conocimiento de cómo se hacía un HACCP, piensa que es suficiente para cumplir con las competencias necesarias para hacer HACCP hoy día, donde eventualmente se requieren conocimientos de seguridad funcional. Entonces, como no tienen conocimiento de ese 1511, de la normativa de seguridad funcional, pues pueden generar problemas en el ciclo de vida hacia más adelante. Les pongo un ejemplo. Yo, porque haga HACCP, no necesariamente voy a saber hacer otra técnica que se llama LOPA, que es donde yo tengo que darle crédito a cada capa de protección, cosa que no puedo hacer en el HACCP. Y resulta que si yo no hago bien eso, yo puedo simplemente dejar en un papel escrito que yo requiero una función instrumentada de seguridad SIL 3. Como yo, mis competencias son simplemente conocer cómo se hace análisis de peligro y riesgo, a mí me importa poco cómo es que le van a dar vida a eso en ingeniería o menos todavía cómo lo van a usar en operación y mantenimiento. Y resulta que yo acabo de dejar un problema, no una solución. Cuando dejé una función instrumental de seguridad SIL 3, pues lo que le estoy creando es un problema a la organización en términos de costo, en términos de mantenimiento y en términos de golpear de alguna forma el sentido de vulnerabilidad de la organización, porque voy a estar pensando que estoy cubierto, pensando que es muy bueno tener una función SIL 3 cuando es todo lo contrario. Una función SIL 3 indica una debilidad en el diseño muy grande. Y todo aquel que piense que mientras más alto es el SIL para su función instrumental de seguridad es mejor, pues seguramente le vamos a demostrar que eso no es tan así cuando empiece a estudiar detalladamente cuáles son las implicaciones. Entonces, si yo conozco todo el ciclo de vida, yo conozco cómo repercuten mis decisiones en el resto del ciclo de vida y voy a ser mucho más eficiente en la ejecución de mis tareas para asegurar que realmente las reducciones de riesgo necesarias se van a dar. Entonces, yo puedo ser un experto en tecnología, puedo ser un experto en entendimiento de peligros y riesgos, pero yo debo conocer cómo se afectan todos esos procesos. Lo otro, que eventualmente también hay muchos problemas hoy día. Imagínense que el ciclo de vida usted tarda haciendo un proyecto de ingeniería posiblemente 2 años y pasa a lo mejor 2 años más haciendo la implementación, el diseño y toda la implementación. Pero luego va a pasar 20 años operando ese sistema instrumentado de seguridad. En esa gran cantidad de tiempo, eh, es donde menos esfuerzos se están haciendo hoy día y es algo que en CCF nos ha preocupado desde hace mucho tiempo y estamos trabajando hace como 10 años más fuertemente en ayudar a nuestros clientes en hacer un seguimiento del ciclo de vida en operación y mantenimiento del sistema instrumentado de seguridad que en hacer estudios de riesgo, porque nos dimos cuenta que hay mucho más problemas en tratar de hacerle entender a una organización cómo deben crearse adecuadamente unos procedimientos de prueba para garantizar que yo realmente estoy probando lo que debo probar, cómo debo yo medir el desempeño de mi sistema instrumentado de seguridad, cómo debo cuidar la forma en que yo almaceno y compro repuestos. Y ahí es donde hay un trabajo muy grande por hacer en la industria hoy día. Estamos trabajando en muchas organizaciones como ENAP, como IPF en Argentina, para que Hunt en Perú, para que de alguna forma esa parte del ciclo de vida se trate también o con la rigurosidad con la que se tratan las partes iniciales del ciclo de vida como análisis de peligros y riesgos. Por supuesto, usted debe conocer cuáles son las implicaciones del estándar. Por ejemplo, en Perú, la parte legal es bastante rigurosa. Hay un decreto que, mal si mal no recuerdo, el 51 nombra a S84 y por temas progresivos, S84 se convirtió en ISA 61511. Eso quiere decir que por ley en Perú hay una obligación de conocer y hacer valer el ciclo de vida asociado a la gestión de seguridad funcional. ¿Ok? Y más allá del conocimiento técnico, pues es la capacidad de ejercer liderazgo y de crear una estructura funcional de gestión. No le estamos pidiendo que creen un departamento nuevo de gestión de seguridad funcional, ni mucho menos, pero sí que se entiendan cuáles son las actividades de gestión que se deben llevar adelante. Yo les pongo un ejemplo de actividades de gestión que normalmente se deja a un lado. La norma obliga que cuando usted haga una actividad, debe venir alguien diferente a usted y verifique los requisitos de la norma para esa actividad. Eso se llama verificación. Es un control técnico. Si yo no doy garantías de que ese control técnico se está haciendo, es muy probable que me esté saltando un requisito de la norma.
Y eso es como construir un castillo de naipes. Cuando yo voy sacando cosas de abajo, que es que no cumplo los requerimientos en la parte más básica del ciclo de vida, estoy debilitando el ciclo de vida y posiblemente eso le esté dando chance de que haya una degradación del sistema instrumentado de seguridad latente hasta que se consigue y se explota esa vulnerabilidad. ¿Ok? Eh, para cualquier cosa se debe hacer verificación. Y luego, para quien hace la gestión, tiene que haber un proceso de eh, algo que se llama assessment, que a veces se traduce al castellano o al español como evaluación, pero resulta que una evaluación la hace un evaluador y un assessment la hace un asesor, que tiene que tener un peso específico para decirle a esa persona que está gestionando el sistema instrumental de seguridad que no lo está haciendo bien, que eventualmente la planificación está fuera de ciclo, que las personas no están capacitadas, que las competencias no son las adecuadas, etcétera, etcétera. Y eso implica que eso permee a la forma en que se trabajan las instalaciones desde la gestión de bypasses, desde las pruebas funcionales, de las calibraciones de los instrumentos, de las métricas de desempeño que se tienen que llevar, etcétera, etcétera. Y la brecha de esas competencias se tienen que dar a través de la evaluación de un perfil y de cumplir un ciclo riguroso, estructurado de entrenamiento formal a partir de capacitaciones, conocimiento efectivo a partir de la implementación práctica y poner de manifiesto que las competencias son adecuadas y están de alguna forma llamadas a hacer la diferencia para evitar un evento mayor. Como les veníamos diciendo, el mayor problema no es comprar un PLC de seguridad que no tenga una buena tasa de falla. El mayor problema es que nosotros utilicemos inadecuadamente ese PLC porque estamos haciendo o corriendo un ciclo de vida en forma inadecuada. Estamos hablando que el 92% de los accidentes que ocurren en la industria de procesos son de falla o son de origen de falla sistemática y no de falla aleatoria, o sea, de formas de trabajar y de estructuras de trabajo. Y eh, la muestra que yo les comentaba hace un rato de que las especificaciones de requerimientos de seguridad incorrecta o débil o en falla, pues seguramente van a dejar unas condiciones de falla latentes para mi sistema instrumentado de seguridad a futuro. Entonces, la idea es que usted pase por un proceso de capacitación formal que haga ejercicios sobre eso en forma simulada, o sea, con una especie de tutor, y luego puede ir al mercado laboral a aplicar adecuadamente esos conocimientos. Dentro de ese camino, pues posiblemente ayudará una certificación de competencia o una certificación de rol que más adelante la vamos a poder hablar. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa forma estructurada de trabajar? Nosotros tenemos la ventaja de que hacemos assessment para compañías muy grandes, assessment desde procesos particulares como ir a hacer un assessment de seguridad funcional para una caldera hasta hacer assessment para todas las instalaciones de una corporación. Y las cosas que vemos ahí normalmente terminan siendo un error o errores comunes que podemos de alguna forma asociar a 5 tipos de errores. Uno es que eventualmente quien hizo el análisis de asignación de funciones de seguridad, capa de protección o el LOPA o la gráfica de riesgo, como cualquiera que sea la técnica que usted utilizó, no se tomará en cuenta o todas las capas que deberían o se tomarán en cuenta más capas de las que se deberían. En ambos casos perdemos porque en un caso estamos sobreprotegidos, en otro caso estamos subprotegidos, pero el sobreprotegido en poco tiempo se degrada por complejidad y terminamos en el mismo caso de subprotección. Y por lo tanto, pues entonces eventualmente no estamos contando, hicimos una inversión en términos de automatismo que no se refleja en lo que se esperaría, que es la reducción de riesgo. El otro problema es que normalmente no hay especificaciones de requerimiento de seguridad y si no hay una especificación de requerimiento de seguridad que esté avalada por el dueño del proceso, supónganse que yo trabajo para una casa de ingeniería y yo quiero hacer una especificación de requerimiento de seguridad, esa no es mi obligación. Mi obligación es que yo ayude al dueño para que él exprese lo que él necesita para hacer la reducción de riesgo a través de ese automatismo. Entonces, al final, la responsabilidad es del dueño del proceso. Mi responsabilidad como consultor o como acompañante en ese proceso es darle las recomendaciones para que se haga una especificación adecuada y robusta que pueda permanecer en el tiempo. Y que la especificación de requerimiento de seguridad, a final de cuentas, es el documento vivo que se va a usar para todo el ciclo de vida.
porque yo ahí consulto cuando voy a hacer pruebas, voy a consultar cuando hay un manejo del cambio, voy a consultar cuando se vaya a hacer la implementación y el diseño, etcétera, etcétera. Otro problema que ya lo hemos ido comentando también es que yo saque de sincronía o no cumpla con el ciclo de vida y me salte pasos. Por ejemplo, no hicimos FAT, hicimos SAT directamente. O sea, no hicimos prueba de fábrica, sino que hicimos todas las pruebas en sitio. Entonces, pero las pruebas en sitio las hicimos apurado porque tenemos que entregar la planta en 5 días. Entonces empezamos a tener problemas simplemente por ese tipo de cosas. O no hicimos todas las pruebas que estaban diseñadas para el sistema instrumental de seguridad cuando se hizo la parada porque no tenía recursos. O cuando hice el análisis de peligro y riesgo, no se pudo analizar todos los modos de operación, mantenimiento, parada por pérdida de servicio, parada por eh, falla por eléctrica, parada o arranque, rearranque. eh, Esas condiciones pueden generar peligros que yo no estudié en un momento determinado. Y eso hace que el ciclo de vida no se haga en forma correcta. Lo otro es que cuando vamos a hacer auditoría, pues no conseguimos nada que sea trazable. Yo debería tener un documento desde que yo analicé el peligro, en el análisis de peligros y riesgos, hasta cómo yo debo hacer la prueba de esa función en ese peligro específico. Y resulta que eso no hay una trazabilidad, entonces empiezan a haber problemas de qué es lo que yo debería estar haciendo eh, o qué debería ser la función instrumental de seguridad para ese peligro en específico, porque ni siquiera hay una trazabilidad de para qué está ahí. O conseguimos cosas que son fuera de todo caso. ¿Cuántas funciones instrumentales de seguridad tienen ustedes en esta instalación? No, tenemos 20. ¿Y cuántas son SIL 3? Tenemos 17 SIL 3 de esas 20. ¿Y de dónde sacaron ese número? Bueno, vino un consultor, la dejó ahí y así ha estado siempre. ¿Y le hace mantenimiento? No, porque eso es SIL 3, eso no requiere mantenimiento. Yo les puedo echar cuento de lo que sea cuando estemos en el diplomado, van a ver cada cuento es más eh, terrorífico que el otro. Y finalmente, pues no hacemos las pruebas que deben hacerse en forma correcta para lo que sería lo que se espera de una función instrumental de seguridad. Una función instrumental de seguridad basa su desempeño en un parámetro que se llama el SIL, que es el Safety Integrity Level. Ese parámetro se basa a su vez en una probabilidad de falla en demanda. La probabilidad de falla en demanda es la probabilidad que falle ese automatismo cuando yo lo requiera. Eh, y esa probabilidad de falla en demanda depende de las tasas de falla peligrosas no detectadas por diagnóstico. Eso quiere decir que la única forma que yo revele una condición de falla peligrosa es que yo haga pruebas para revelar fallas ocultas. Y si eso no se entiende, pues yo no voy a poder hacer el trabajo en forma correcta. Y por supuesto, están las deficiencias en lo que es hacer mantenimiento de operación. Por ejemplo, que usted le diga a un mantenedor cuál es la diferencia en que yo calibré el transmisor en 4.00, el cero de la variable, o que lo hice en 398. Si usted le pregunta en cuánto cambió la dinámica de ese lazo en términos de el set point que va a disparar, no saben cuál es el efecto. Usted pudo haber cambiado el set point de la variable real una vez que haya dejado esa calibración, porque pensaba que 398 y 4 pues no tenían mayor diferencia. ¿Okay? Las consecuencias de eso, pues sabemos que estamos exponiendo a las personas. Yo quiero irme con mi eh, conciencia siempre tranquila de cualquier proceso. De hecho, yo siempre hago la analogía, el pastor de mi iglesia, el monseñor que da la misa en mi iglesia, alguna vez preguntó si usted está seguro que usted va a ir al cielo. Usted se pregunta ahorita, ¿está seguro que va a ir al cielo si se muere? La analogía que yo hago, tomando la distancia, por supuesto, es si usted diseñó una función instrumental de seguridad para evitar una sobrepresión en un recipiente, usted es capaz de sentarse debajo del recipiente y decirle, hagan la sobrepresión, que yo sé que no va a pasar absolutamente nada porque yo seguí el ciclo de vida y yo diseñé eso correctamente. Esas son cosas que uno debería reflexionar. Lo otro es, pues, salvaguardar las responsabilidades legales de la compañía y las propias de uno. Eh, Hay juicios que empezaron por $97,000 y terminaron en casi 60 millones de dólares para gente que fabrica PLC. Luego les contaré el detalle cuando estén en el diplomado, pero el seguimiento de la normativa es algo importante. ¿Okay?
Y la competitividad profesional en términos de que su perfil se va a revalorizar una vez que usted tenga las competencias adecuadas y conozca cómo se trabaja el ciclo de vida de seguridad. Esa formación pues no va a ser un gasto. O sea, definitivamente va a ser una de las mejores inversiones que va a hacer si usted trabaja en este campo. ¿Ok? La solución que nosotros planteamos desde CCF, desde Academia CCF, para generar este programa de diplomado, que le vamos a hablar a continuación, es que nosotros tenemos 20 años, cumplimos 20 años de agosto. Estamos a nada de cumplir 20 años trabajando los temas de seguridad funcional y el hecho de entender cómo funciona la industria, de ser especialistas en esta materia nos ha llevado a identificar cuáles son los problemas y dónde debería apuntar una buena formación. Usted puede hacer el curso que usted quiera en cualquier parte y no se va a conseguir un curso modestia aparte como el que van a hacer con nosotros por el enfoque que hay. El enfoque es hacia el ciclo de vida más que hacia simplemente la probabilidad de falla en demanda. Claro que lo vamos a ver y vamos a hacer ejercicio, y vamos a hacer corrida y vamos a hacer cálculos y todo lo demás, pero el problema no está ahí. ¿Ok? Entonces, frente a esa realidad, nosotros hemos estructurado el conocimiento desde la práctica para poder ver o formar módulos que sean fácil de digerir por las personas que están participando en el diplomado y empezamos en un momento a hacer, eh, por temas del negocio, a hacer capacitaciones puntuales para ciertas cosas, cómo se hace un LOPA, cómo se hace un JASOC, cómo se hace una especificación de requerimiento de seguridad, cómo se lleva adelante un proyecto de seguridad funcional, cómo se gestiona la seguridad funcional. Y en un momento determinado tomamos la decisión de consolidar todo eso en un diplomado especializado para seguridad funcional, que fue el primero de los diplomados que se diseñó en Academia CCF. Luego vinieron el de ingeniería de riesgo y más adelante vino el de seguridad de proceso, que es el que hoy día se está dictando. Ese diplomado es un diplomado particular de seguridad funcional y de sistemas instrumentados de seguridad, por eso es que no se llama solamente sobre sistemas instrumentados de seguridad, y su base está en la aplicación de los 760 y tantos requisitos que tiene 61511. Nosotros nos dimos la tarea de traducirle todos esos requisitos para que usted pueda entenderlo fácilmente. Adicionalmente, nosotros tenemos un club de lectura de la normativa para aquellos que después más adelantados quieran presentar el examen de certificación. En ese club de lectura se discute artículo por artículo si ustedes quieren y es gratuito, no tiene costo adicional para la comunidad de Academia CCF. Nos reunimos una vez por mes y revisamos dos, tres cláusulas a la vez. Eh, Ese diplomado ya pasó por unos controles y un assessment que se hace en el Reino Unido a partir de una compañía que se llama CPD Certification Service, que es los créditos de formación continua que se requieren acreditar en cualquier parte del mundo. Eso quiere decir que las 144 horas de formación que usted va a ver en este diplomado tienen validez a nivel mundial. ¿Okay? Lo otro es que son conocimiento estructurado en forma modular, son 9 módulos, cada módulo tiene una serie de talleres aplicados con unas herramientas de cálculo que nosotros le vamos a facilitar en modo académico, que es software, la mayoría desarrollados por nosotros, para, digamos, nosotros tenemos mucho tiempo trabajando estos temas y nos hemos dado cuenta que a veces aplicar una técnica, uno se amarra a un software porque el software tiene sus limitaciones. Nosotros cuando veíamos ese tipo de oportunidades, más bien lo que hacíamos era que desarrollamos nuestra propia herramienta para que la herramienta fuera compatible con la normativa. ¿Ok? De hecho, nosotros ahorita estamos en el proceso de certificación de eh, nuestra herramienta para hacer LOPA. ¿Okay? Esa herramienta está ahorita en un proceso de certificación con Rhinology en Suiza. Están bastante avanzados. Esperamos que a fin de año podamos tener ya la certificación completada. Y hay una ruta específica de que usted hace el diplomado con nosotros y ese diplomado le habilita una ventana para evitar un doble cargo, porque ir a un proceso de certificación normalmente le van a cobrar un curso más el proceso de certificación. Ese curso que podían ser $1,500, ya usted no lo tiene que pagar porque ya usted está evaluado por la Academia CCF y Rhinology reconoce este programa diplomado como más que suficiente para poder tomar de una vez la examinación de la certificación de conocimiento. Por supuesto, eso tiene un costo aparte que lo hace Rhinology. Rhinology le cobra por el proceso de certificación y con eso yo quiero ser muy claro. Tienen que tener mucho cuidado cuando hoy día hay mucha propaganda
engañosa, por decirlo menos, donde gente habla de que entrega certificaciones. Para entregar certificaciones usted tiene que tener un sistema de gestión basado en ISO 17024 que le acredite como persona o como institución para certificar personas. ¿Okay? Eso no lo tiene todo el mundo, porque todo el mundo no hace la inversión de tener un sistema de gestión. Entonces, cuando ustedes lean por ahí en alguna parte que les están dando una certificación, revisen bien. Lo bueno es que nosotros tenemos un partnership con Risnology desde hace muchos años y Risnology tiene diferentes formas de hacer certificaciones. Yo poseo por lo menos un par de las que ellos ofrecen. Hay certificación de competencias de conocimiento, que sería la certificación a partir de este diplomado, pero si usted tiene mucha experiencia, a lo mejor tiene 100 estudios HACCP encima, usted puede certificarse como líder HACCP a partir de las horas hombres que usted pueda demostrar que ha sido líder de HACCP. O como yo en el caso, yo soy certificado como gerente de seguridad funcional. Imagínense, un gerente de seguridad funcional puede aplicar 8 horas por proyecto. Yo tengo que acumular 1.500 horas hace 10 años para poder eh, tomar esa certificación. Entonces, hay para roles específicos, como eso de gerente de seguridad funcional o de líder LOPA, líder HACCP, hay de conocimiento práctico y hay de teoría o de conocimiento teórico. Entonces, todo ese proceso usted puede tener acceso a partir de este diplomado y luego ellos hacen la evaluación y si usted quiere tomar el certificado de TV, pues paga un adicional, que es lo que le da ese otro certificado. Les digo cómo era antes. Antes usted pagaba de entrada $2.800, tomaba un curso de 32 horas, no de 144, presentaba el examen y si no pasaba el examen, qué pena. Se perdió esa plata. Ahora, ¿qué ha hecho Risnology a partir de todo lo que nosotros hemos trabajado con ellos en ese partnership? Que toma el diplomado, presenta el examen, por ese proceso de solamente presentar el examen, una vez que lo pague y lo presente, ellos le otorgan un certificado que es el propio de Risnology y le pregunta si usted también quiere el certificado de TV. Entonces paga un fee adicional y le dan el certificado de TV. No es que lo está pagando dos veces, es que está pagando lo que va a ir avanzando. Si usted no pasa el examen, usted no pierde el dinero que hubiese pagado a TV. Entonces, escalar esos costos, sobre todo cuando uno se está pagando la certificación uno y no es que la está pagando la compañía, pues eventualmente es mucho más beneficioso porque va haciendo los gastos en función o haciendo la inversión en función de cómo va apareciendo todo. Entonces, ahí es importante que tengan en cuenta eso. Este programa tiene 9 módulos, como les dije, un módulo de introducción de seguridad funcional para establecimiento de vocablos, de entender la filosofía de trabajo, un módulo de gestión de seguridad funcional, que es lo más importante que tiene este diplomado, un módulo bastante extenso de análisis de peligros y riesgos, de asignación del SIL, de especificación de requerimientos de seguridad, de la parte de diseño, que es una de las partes más gruesas, de cómo se debe probar el sistema instrumentado de seguridad y de cómo yo debo operar y mantener. Y adicionalmente tenemos un módulo o varios módulos que se unieron como un módulo de sistemas con requerimientos especiales, que ahí vemos eh, sistemas instrumentados de seguridad que tienen algo muy particular. Estamos hablando de BMS para calderas, estamos hablando de HIPS para alta presión, estamos hablando de cómo se cuidan ductos, poliductos, gasoductos, estamos hablando de sistemas relacionados con la seguridad que no son funciones, que no son sistemas instrumentados de seguridad como alarmas, como fire and gas. Inclusive hay unas clases de seguridad cibernética asociadas a los sistemas de control. ¿Okay? Así que para cada uno de estos módulos usted va a tener una especie de inicio donde se da la apertura del módulo, se entrega la información del módulo para que usted la descargue, las presentaciones están descargables en PDF, usted la debe revisar previamente para que revise ese contenido y luego se da una clase. La clase es siempre en vivo, sincrónica, está grabada para aquellos que después quieran revisarla nuevamente o que no se pudieron conectar. Tenemos como vigilar que una vez que usted haya visto la grabación también se le cuente como asistencia por los problemas que pueden haber de conectividad, sobre todo los que trabajamos en, en áreas remotas. Eh, Va a estar el profesor acompañándolos, hay actividades lúdicas al final de cada uno de esos y cada clase tiene un complemento en forma de taller de cálculo, de una masterclass o conversatorio
o de un caso de estudio particular por el método de casos hardware para hacer discusiones. Y finalmente, usted para cada módulo tiene un test de comprobación y una encuesta de calidad que nos ayuda a nosotros a mejorar internamente. Nosotros revisamos todas las encuestas y revisamos todos los módulos una vez por año, desde diciembre a febrero, antes de abrir los cursos, y todos los años se actualiza el material. Y finalmente, en forma voluntaria y opcional, los que quieran toman un examen de simulación tipo certificación. ¿Okay? Ahí nos ponemos de acuerdo, abrimos una sala específica, un día específico, y tienen 3 horas para presentar un examen. Yo, que he tomado muchos exámenes de certificación, hemos detectado que mucha gente no pasa el examen no por conocimiento, sino porque no tiene una estrategia o porque se pone nervioso, y finalmente eso le pasa factura a la hora de hacer la calificación. Entonces la idea es que ustedes ya se practiquen en términos de exponerse a ese tipo de experiencia nuevamente, sobre todo aquellos que tienen mucho rato que no estudian y presentan examen, y eso les servirá para tomar el examen y seguir adelante. David Benavides me pregunta de seguridad cibernética, HACCP de seguridad cibernética, ¿existen algunos de los módulos? Se dice cuál es el ciclo de vida que se debe cumplir para ese trabajo, y hay una explicación de lo que debe cumplir todos los procesos que pide la normativa. La normativa no necesariamente te va a decir que es un HACCP de seguridad cibernética, sino que te pide un ciclo de vida particular. Usted tiene que hacer un análisis eh, que llaman de alta referencia, que es a nivel de las consecuencias, luego hace una división de capas y conductos, luego hace un estudio detallado, que es lo que se parece entre un HACCP o un LOPA, pero para seguridad cibernética. Luego se hacen especificaciones de requerimiento de seguridad cibernética, y así sucesivamente. Hay un par de clases donde se va a hablar todo ese ciclo de vida y se van a decir cuáles son las entradas y salidas que usted requiera, pero no se hace, eso lo estamos preparando para el diplomado de seguridad cibernética, que saldrá como en un par de años. ¿Okay? Cada módulo incluye material audiovisual, herramientas de cálculo en modo académico, las grabaciones para que las vean en línea, no son descargables las grabaciones, y la biblioteca con libros y normas. Hay una gran cantidad de recursos que van a estar para compartir en línea para que lo vean, no son descargables por temas, entenderán, de derechos de autor. Pero la biblioteca es una biblioteca fantástica, y seguramente este año también le vamos a estar compartiendo alguna especie de biblioteca con algo de inteligencia artificial para que les sirva como una especie de digital twin en seguridad funcional. La metodología que usamos nosotros, todo es modular, de manera que hemos ido construyendo el conocimiento para generación de competencias que usted requiere. Vamos a estar trabajando durante 12 semanas, 3 veces por semana, eh, para alcanzar esas 144 horas de formación. Los recursos, como ya les comentábamos, van a tener acceso al material audiovisual, a las exposiciones, al material complementario. Hay un montón de templates que, si usted se mete, por ejemplo, en la página web de Exida, le va a costar entre $5,000 y $10,000. Solamente los templates para hacer especificaciones de contratación adecuadas con la norma para PHA, hacer planes de gestión, hacer planes de verificación. Todos esos templates se les dan dentro de lo que es la academia, para que usted pueda trabajar en el día a día este tipo de actividades. Está también a la disposición el tema del club de lectura, las normativas. Va a haber mucho de aplicación técnica, porque de esa forma en que se genera la competencia, nosotros estamos hablando de capacitación y luego exponerse a la práctica en forma de shadowing, donde usted va a tener un especialista con usted que le va a ir llevando y le va a ir diciendo cómo es que se debe aplicar cada uno de los conceptos dentro de la práctica. Los facilitadores, todos son facilitadores con experiencia comprobada, son lo mejor que van a conseguir en seguridad funcional en el hemisferio. Siempre hay un montón de invitados especiales. Por ejemplo, normalmente nos ayuda Luis García, que es el consultor senior de seguridad funcional para Siemens Global, que es el que está normalmente en los comités de escritura de las normativas. Siempre Luis nos hace alguna masterclass o algo por el estilo. El gerente de Rhinology para la región, Ricardo Vittori, también nos acompaña en algunas masterclass, y cada módulo va a tener gente que tiene mucha experiencia en cada una de las actividades que les van a acompañar. Hay un test de comprobación. La nota mínima para pasar el test de comprobación es 16 de 20. Y el test de certificación, como le dijimos, no es obligatorio, sino que es simplemente eh, una prueba. Va a tener un feedback para que, si no salen bien, cuáles son los temas que tienen que reforzar, de manera que afronten el proceso de certificación en forma adecuada. Los beneficios de nuestro programa: van a tener acceso
por los 3 meses de el diplomado, más 3 meses adicionales de acceso a todo lo que se haya discutido y se haya colgado en la plataforma, una medición continua de su avance módulo a módulo para ver cómo van avanzando, una garantía de formación de nuevas competencias para gestionar un sistema instrumentado de seguridad, por supuesto, una diferenciación en su crecimiento profesional, y una de las cosas que más nos llama la atención de este tipo de procesos es que hemos formado una muy buena red y pronto vamos a lanzar una plataforma nueva para que esa red mejore. Nosotros tenemos chat abierto de 2018 donde compartimos experiencia, temas de trabajo, situaciones particulares, y todos opinan y ayudan entre sí, porque una de las cosas que se requieren es que se fortalezca la comunidad de seguridad funcional y seguridad de procesos en la región. Y finalmente, pues nosotros somos fieles, entendidos de que usted requiere tener una certificación de competencias para avalar su conocimiento. Nosotros, nuestros programas abiertos dan para certificaciones en seguridad funcional, para certificación en Process Safety Management o PCM, para LOPA, para JASO, para Boutai, y va a depender del camino que usted escoja para esa certificación. Cuando usted termine este diplomado, va a obtener un certificado de CCF y un certificado de la Universidad Metropolitana, que es quien avala el diplomado en forma universitaria, con una certificación de calificaciones. Adicionalmente va a tener un certificado que viene del Reino Unido a partir del CPD, que valida las 144 horas de formación, y nosotros le vamos a acompañar en esa ruta de certificación con Rhinology, pues nosotros somos quienes crean los expedientes con ustedes para enviarlos a evaluación de que el ente certificador en ese caso les ayude. Lo que no está incluido es el pago de la inscripción o del examen, de la examinación. Nosotros le acompañamos como parte del diplomado en la formación de ese expediente que tiene que ir a Rhinology. ¿Okay? Así que bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta corte del diplomado eh, debería arrancar el día 20, dependiendo de cuántos alcancemos a inscribir. Puede ser aquí o allá, y estamos cerrando inscripciones próximamente el 10 de julio. Ahí tienen la cuenta de SCF. No sé si tienen alguna pregunta en el proceso de formación. Le voy a volver a poner el QR. Eh, y si tienen alguna pregunta de ese proceso de formación del diplomado, pues estamos a la orden para responderla. Si no, síganos en esas redes y inscríbanse pronto en el diplomado, que quedan algunos cupos todavía disponibles. Bueno, si no hay preguntas, Karen seguramente les va a escribir un correo con toda la información. Les agradezco haberme acompañado este rato y que tengan una muy feliz noche. El costo del diplomado te lo van a compartir cada cuánta hora de inscripciones. Una vez por año, Rodrigo, se abren las inscripciones. Jesús, seguramente el costo te lo va a enviar Karen por correo. Karen está conectada y les va a enviar toda la información que requieren. Ok, ahí está el correo también de José Cabello. Gracias a ti. Voy a dejar de compartir por aquí. Voy a tener la